El mundo lo había olvidado. O para ser más exactos, el mundo nunca había llegado a conocerlo. En la zona más remota de la inmensa base naval de Rota, donde atracaban los portaaviones estadounidenses, en el séptimo hangar de mantenimiento, un lugar no muy distinto a un cobertizo abandonado, él existía como un fantasma. Javier Rojas. Antaño el jefe de equipo más joven en la historia de la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada Española, una leyenda susurrada con reverencia. Pero ahora su nombre, como el acero oxidado, había perdido su brillo, y su esencia apenas sobrevivía en el frío contacto de una llave inglesa y un destornillador. Sus días comenzaban con el olor a queroseno y terminaban con un suspiro cargado de polvo metálico. Antes de que el alba tiñera el cielo, cuando el viento húmedo y salado del Atlántico se colaba por las rendijas de su austero contenedor habilitado como vivienda, él se levantaba como un autómata. El hombre que le devolvía la mirada desde el espejo era un extraño. El pelo, cortado al ras, era áspero, la piel, curtida por el sol y la grasa, mostraba un tono rojizo oscuro sobre el que se extendía un mapa de finas cicatrices. Una en particular, la que le cruzaba la ceja izquierda, palpitaba sin falta los días en que el viento de levante soplaba con fuerza, desenterrando con cada punzada los recuerdos de aquel día. Los gritos de sus compañeros, el olor a pólvora y finalmente, las llamas escarlatas que lo habían devorado todo. Desde entonces su mundo era de un gris ceniciento. Cuando se enfundaba el mono de trabajo, sus manos, aunque delicadas como las de un artista, eran a la vez toscas. Los nudillos engrosados y la grasa negra incrustada bajo las uñas eran el testimonio del tiempo que había pasado. Sus compañeros del hangar lo consideraban simplemente un técnico extranjero y de pocas palabras. A veces oía susurros a sus espaldas. Dicen que viene de la Armada Española. Cuentan que la lió parda en alguna misión y lo echaron, por eso acabó aquí de personal civil. Él nunca respondía. La verdad era mucho más pesada y cruel que sus imaginaciones, prefería refugiarse en el malentendido. Las aeronaves que pasaban por sus manos eran, en su mayoría, modelos antiguos al borde del retiro. Los mecánicos jóvenes y prometedores se encargaban de los cazas furtivos de última generación, mientras que a él le asignaban aviones de entrenamiento o transporte que no eran más que chatarra. Pero no se quejaba. Al contrario, en el proceso de lidiar con cableados complejos y resucitar piezas desgastadas hasta dejarlas como nuevas, lograba, aunque fuera por un instante, olvidar el pasado. En sus manos, las máquinas no eran meros trozos de metal. Detectaba una anomalía por la más mínima vibración del motor y adivinaba la vida útil de una pieza por el leve sonido que emitía el metal. Su habilidad para comunicarse con las máquinas era asombrosa, pero nadie reconocía su verdadero valor. Para todos, no era más que un asiático hosco con un don para arreglar aviones viejos. A la hora del almuerzo se acurrucaba en un rincón del hangar y masticaba un bocadillo seco. No deseaba mezclarse con los marines estadounidenses que comían entre ruidosas conversaciones. Entendía su idioma, pero sus risas y bromas le sonaban a un mundo lejano y ajeno. Siempre estaba solo, dando la espalda al mar, ignorando el cielo, viviendo con la mirada fija en las manchas de aceite del suelo. Aquel día prometía ser igual que cualquier otro. Estaba revisando el sistema hidráulico del tren de aterrizaje de un viejo avión de patrulla marítima. Mientras se retorcía en el angosto espacio, apretando un perno con sus manos manchadas de grasa, una voz desconocida le golpeó los oídos. Tú. Una voz de mujer. Aguda, penetrante y aún así, cargada de una extraña autoridad. Él no levantó la cabeza. Era solo una de las muchas formas en que lo llamaban. Bastaba con ignorarla. ¿No me oyes? El que huele a taller. Esta vez, la voz estaba más cerca. El sonido nervioso de unos tacones se detuvo justo frente a él. A regañadientes, soltó un gruñido y se incorporó. Ante él se encontraba una mujer vestida con el impecable uniforme blanco de oficial de la Fuerza Aérea Española. Su deslumbrante melena rubia estaba recogida en un moño perfecto, y su postura, sin el más mínimo atisbo de desaliño, lo observaba desde arriba. En la placa de su pecho se leía, Capitana Isabela Serrano. Era joven, pero sus ojos azules parecían tan fríos y duros como el hielo milenario de los Pirineos. Me han dicho que eres el mejor técnico de esta zona, dijo con un tono cargado de sorna.
Su mirada recorrió sin disimulo las manchas de grasa de su mono y su frente perlada de sudor. Una ola de irritación lo invadió, pero no alteró su expresión. ¿En qué puedo ayudarla, capitana? Su voz sonó áspera, como una máquina que llevaba mucho tiempo sin usarse. Isabela señaló con la barbilla hacia el fondo del hangar. Allí, cubierto por una lona gigantesca, se agazapaba un fuselaje imponente como una bestia en la sombra. Llevaba meses ocupando ese espacio convertido en un estorbo. Vamos a ver eso. Ella se adelantó y Javier, a su pesar, dejó la llave inglesa sobre el banco de trabajo y la siguió. Cuando Isabela tiró de una esquina de la lona, una forma monstruosa emergió de la oscuridad asfixiante. Un fuselaje aerodinámico y unas alas afiladas, un bombardero de una forma única que nunca había visto. Su pintura negra mate parecía absorber toda la luz circundante, profunda y ominosa. Las alas de Ícaro. El prototipo del bombardero estratégico furtivo de nueva generación. La única unidad que existe está en esta base, explicó ella, con una mezcla de orgullo y profunda frustración en su voz. Y está averiado. Todos los sistemas electrónicos han muerto por una causa desconocida. Los mejores ingenieros de Airbus vinieron desde la central, pero se dieron por vencidos. Ahora mismo, no es más que un trozo de chatarra. Javier se acercó en silencio a la aeronave. Sus ojos recorrieron rápidamente el fuselaje, desde la cubierta exterior hasta las toberas de los motores y la carlinga de la cabina. Intuyó que no se trataba de una simple avería. Percibía un desequilibrio sutil, una perturbación en todo el aparato. Era como si un ser vivo padeciera una enfermedad profunda. Pero he oído un rumor extraño, continuó Isabela, volviéndose de nuevo hacia él con una sonrisa burlona. Que en este hangar decrépito se esconde un mecánico con un talento fantasmal. Un técnico legendario que, según dicen, puede resucitar hasta los aviones muertos. Se acercó un paso más. El intenso perfume que emanaba de ella se mezcló con el nauseabundo olor a grasa, mareándolo. Por eso voy a hacerte una propuesta. Sus ojos azules brillaron con provocación. Si consigues que esta chatarra vuelva a volar esta noche, seré tuya. ¿Qué me dices? Es una oferta interesante, ¿no crees? Para alguien que se pasa el día apretando tuercas en aviones viejos, debe de ser una recompensa más que generosa. Eran palabras humillantes. Una provocación vulgar que trataba a una mujer como un objeto. Cualquiera que conociera su pasado no se habría atrevido a pronunciarlas. La ceja de Javier se crispó. Algo dormido en su interior comenzó a removerse. Fue como si una pequeña brasa, enterrada bajo cenizas, soltara una chispa. Miró sus propias manos sucias. Estas manos habían matado a gente y también habían fracasado en salvar a sus compañeros. Y ahora, solo servían para limpiar grasa. Volvió a levantar la vista hacia las alas de Ícaro. El gigantesco aparato negro permanecía en silencio, como una gran ballena sumida en un sueño abisal. Pero Javier podía oírlo. El grito de la máquina, su desesperado anhelo por volver a volar. Quizás, era un eco de su propio grito interior. Enfrentó la mirada desafiante de Isabela Serrano. En sus labios se dibujó una sonrisa casi imperceptible. Por primera vez en años, un brillo diferente asomó en sus ojos. De acuerdo, capitana. Acepto su propuesta. En medio de las cenizas y el olor a grasa, el tiempo detenido de Javier Rojas comenzó a moverse de nuevo con un chirrido. Isabela Serrano no esperaba que él aceptara su propuesta. A lo sumo había previsto que se enfadara o que se marchara indignado. Pero su reacción fue desconcertante. No mostró ira ni turbación. Al contrario, detrás de aquel rostro inexpresivo, leyó en la profundidad de sus ojos una extraña mezcla de interés y confianza. Era como si una fiera hambrienta, que hubiera estado esperando pacientemente, se abalanzara sobre el cebo que ella le había lanzado. Parece que tienes mucha confianza en no arrepentirte, dijo Isabela, cruzándose de brazos sin bajar la guardia. El arrepentimiento es siempre para quienes no actúan. Javier respondió con brevedad y se dirigió directamente al fuselaje del bombardero. Sin guantes, con sus manos desnudas, acarició suavemente el frío metal. Era un gesto cuidadoso y delicado,
como si consolara a un viejo amigo o examinara a un paciente grave. Allá donde sus dedos pasaban, el polvo se dispersaba dibujando leves estelas. Abrió el panel de acceso externo situado bajo la cabina. Un enjambre de cables y circuitos quedó al descubierto. Los equipos de diagnóstico que habían dejado los ingenieros de la central estaban esparcidos por doquier. Él los ignoró por completo y sacó de su vieja caja de herramientas un pequeño dispositivo de prueba que parecía haber fabricado él mismo. ¿Qué pretendes hacer? Ni los equipos de diagnóstico más modernos encontraron la causa. ¿Qué vas a conseguir con esa antigualla?, preguntó Isabela, con el desdén aún presente en su voz. En lugar de responder, Javier acercó con sumo cuidado la sonda de su dispositivo a uno de los terminales de la unidad central de control. En la pequeña pantalla de cristal líquido del aparato, una sucesión de números y símbolos incomprensibles comenzó a desfilar a toda velocidad. Él entrecerró los ojos, concentrándose en el flujo de datos. Parecía un director de orquesta leyendo una partitura compleja. ¿Cuánto tiempo pasó? En el hangar solo se oía la respiración pausada de Javier y el sutil zumbido de su dispositivo. Isabela, abandonando su actitud burlona inicial, se encontró sin darse cuenta absorta en cada uno de sus movimientos. Aquel hombre era diferente. Su forma de tratar la máquina no era la de un simple mecánico. Se percibía una profunda conexión, como si entendiera el lenguaje de la máquina e intentara dialogar con ella. Lo encontré, dijo finalmente Javier en voz baja. ¿El qué? Un código de error. ¿Un daño físico?, inquirió Isabela, casi exigiéndole una respuesta. No. Nada de eso, respondió él, bajando el dispositivo y volviéndose hacia ella. Esta aeronave está enferma, capitana. Padece una enfermedad que nace en lo más profundo de su ser. No tengo tiempo para acertijos. Explícate con claridad. El sistema de control central de este bombardero es como un cerebro humano. Cientos de millones de señales electrónicas se entrelazan como nervios para controlar todo el aparato. Pero alguien, de una forma muy sutil, ha seccionado una de esas redes neuronales. No es un corte físico, sino una especie de anestesia electrónica. El sistema ni siquiera es consciente de que está averiado, está sumido en un sueño profundo. Su explicación se parecía más a una metáfora médica que a una descripción técnica. Isabela frunció el ceño. En los informes no había leído nada parecido. ¿Y quién haría algo así? ¿Y por qué? Eso no puedo saberlo. Pero un ataque de este tipo es imposible mediante un hackeo externo. Es más parecido a un virus durmiente implantado por alguien de dentro durante la fase de diseño o el ensamblaje final. Un virus que se activa al cumplirse ciertas condiciones y deja a toda la aeronave en estado vegetativo. Javier se giró de nuevo hacia la máquina. De su caja de herramientas sacó un soldador de punta fina y unos filamentos de una aleación especial. Voy a empezar el tratamiento. Es una operación para reconectar el nervio seccionado. Es un trabajo extremadamente delicado, así que le ruego que no haga ni el más mínimo ruido. Su tono era cortés, pero no admitía réplica. Isabela, con el orgullo herido, se encontró sin saber cómo cerrando la boca y observando la punta de sus dedos. Fue entonces cuando comenzó la verdadera magia. Las manos de Javier se movían a una velocidad imperceptible. De entre cientos de cables, escogió con precisión los pocos que necesitaba y comenzó a aplicar microsoldaduras sobre un circuito más fino que un cabello. Gotas de sudor perlaban su frente, pero sus manos no temblaban en absoluto. Parecía completamente fusionado con la máquina, como si estuviera operando una parte de su propio cuerpo. Isabela contuvo la respiración. Había conocido a innumerables pilotos e ingenieros de élite. Pero nunca a alguien como él. No estaba reparando una máquina. La estaba resucitando. Como un chamán que reaviva la llama de una vida que se extingue entre las cenizas, cada uno de sus movimientos parecía imbuido de una solemnidad casi sagrada. El trabajo se prolongó durante horas. Fuera del hangar, la noche ya había caído. Javier conectó el último circuito y exhaló un profundo suspiro. Apagó la luz de trabajo y caminó hacia la cabina. Suba a la cabina y encienda el interruptor principal, capitana.
Isabela, entre la incredulidad y la esperanza, subió por la escalerilla. Los instrumentos y las pantallas estaban fríos y sin vida. Respiró hondo y extendió la mano hacia el interruptor de encendido principal, cubierto por una tapa roja. Levantó la tapa y pulsó el interruptor. Ese breve instante le pareció una eternidad. No ocurrió nada. Un segundo, 2, 3. El silencio se apoderó del ambiente. La decepción asomó en el rostro de Isabela. ¿Había sido todo en vano? Justo cuando iba a soltar un comentario sarcástico, ocurrió. ¡Bip! Un leve zumbido y una pequeña luz de emergencia en un rincón de la cabina se encendió débilmente. Fue el comienzo. Uno a uno, los instrumentos muertos comenzaron a cobrar vida. Luces verdes, azules y rojas tiñeron la oscura cabina de un modo místico. En las pantallas apareció el logotipo de arranque, y pronto se llenaron de compleja información de vuelo. Un zumbido grave recorrió la aeronave, que empezó a vibrar sutilmente. La energía llegó a los motores y los flaps de las alas se movieron a modo de prueba. Era una escena majestuosa, como si un gigante despertara de un largo sueño y se desperezara. Isabela no podía cerrar la boca. No daba crédito a lo que veían sus ojos. Las alas de Ícaro, el proyecto que decenas de los mejores expertos habían dado por perdido, había vuelto a la vida gracias a las manos de aquel silencioso mecánico oriental. Bajó de la cabina y se plantó frente a Javier. Su rostro estaba cubierto de sudor y grasa, pero brillaba con una intensidad nunca antes vista. Sus ojos profundos ardían en silencio, consumidos por la satisfacción. «Pero, ¿quién demonios eres?», preguntó Isabela con voz temblorosa. El desdén y la burla habían desaparecido, reemplazados por una pura admiración y un miedo indefinible. Javier sonrió levemente. Era la primera vez que lo veía sonreír. «Mi trabajo ha terminado, capitana. Ahora le toca a usted cumplir su parte del trato». Sus palabras hicieron que Isabela se sonrojara. La propuesta frívola y ofensiva que había lanzado volvía como un boomerang para golpearla. Pero era una oficial de la Fuerza Aérea Española. Debía responder por sus palabras. Y por encima de todo, sentía una necesidad imperiosa de saber más sobre el hombre que tenía delante. Era una atracción intensa, que iba más allá de la simple curiosidad. «De acuerdo. Cumpliré mi promesa», dijo, esforzándose por mantener la compostura. «Vamos a mis dependencias. No están lejos de aquí». Se adelantó y Javier la siguió en silencio. La luz de la luna, que se colaba por la rendija del portón del hangar, bañaba en plata las renacidas alas de Ícaro. Sus enormes alas de acero parecían listas para surcar los cielos en cualquier momento, imponentes y majestuosas. Las dependencias de Isabela Serrano estaban situadas en la zona de oficiales de la base, en un apartamento impecable. Al abrir la puerta, el olor a queroseno fue sustituido por un suave aroma a café y a ropa de cama recién lavada. El interior, sorprendentemente pulcro y acogedor para ser la vivienda de un militar, estaba decorado con gusto. Un par de cuadros abstractos colgaban de las paredes, y en la estantería, junto a libros de estrategia militar, se alineaban volúmenes de literatura clásica. Era un espacio que reflejaba un interior tan ordenado y sólido como su apariencia externa. «Quédate ahí. No quiero que el olor que desprendes impregne la casa», espetó Isabela a Javier, que se había detenido en la entrada. Entró en el baño y poco después salió con un par de toallas, una camiseta limpia y unos pantalones de chándal anchos. «Dúchate primero. El baño de invitados está al fondo del pasillo». Su tono seguía siendo brusco, pero ahora contenía una emoción sutil y diferente. Era una mezcla de desconcierto, curiosidad y quizás un atisbo de consideración. Javier aceptó la ropa sin decir palabra y se dirigió al baño. El agua caliente que recorría su cuerpo pareció disolver el cansancio y la tensión acumulados durante el día. En el espejo vio su cuerpo cubierto de cicatrices. Heridas de bala, de arma blanca, arañazos de metralla. Manchas que testificaban su pasado. Cerró los ojos. Por encima del sonido del agua, le pareció oír los gritos de sus compañeros. Sacudió la cabeza con fuerza para ahuyentar el fantasma. El pasado estaba muerto.
Él no era Javier Rojas, sino un simple mecánico sin nombre. Cuando salió de la ducha, Isabela lo esperaba en el salón. Sobre la mesa había preparado 2 vasos de brandy y algo de picar. Ella también se había duchado, llevaba el pelo rubio y húmedo envuelto en una toalla y vestía ropa cómoda. Sin maquillaje parecía más joven, pero sus ojos azules seguían siendo profundos y serenos. «Siéntate», le señaló el sofá de enfrente. Cuando Javier se sentó, ella le acercó un vaso de brandy de Jerez. «Gracias. Lo de las alas de Ícaro ha sido increíble». Finalmente expresó su sincera admiración. «Es solo mi trabajo», respondió él secamente, levantando el vaso y dando un sorbo. El líquido ardiente le bajó por la garganta, calentándole el estómago. «¿Trabajo? Nunca he visto a un técnico como tú. Parecía que hablaras con la máquina, que la trataras como a un ser vivo». Isabela jugaba con su vaso, sin apartar la mirada de su rostro. «Toda máquina tiene un alma. Contiene la filosofía de su diseñador, el sudor de quien la fabricó y la voluntad de quien la usa. Quien no entiende eso, no es más que un simple reparador. Y tú no eres un simple reparador. Tampoco soy nadie importante». Javier era parco en palabras. No quería revelar su identidad. Involucrarse con aquella mujer era peligroso, su pasado no le pertenecía solo a él. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto únicamente por el tintineo de los vasos. Isabela, como si hubiera tomado una decisión, rompió el silencio. «Las alas de Ícaro no son un simple bombardero». Su voz se había vuelto grave. «Son el legado de mi padre». Los ojos de Javier se abrieron ligeramente por primera vez. «Mi padre era Jonathan Serrano, el ingeniero jefe que diseñó ese avión. En el campo del diseño aeronáutico, lo llamaban un genio. Las alas de Ícaro eran su obra maestra, el culmen de toda su carrera. Su sueño era crear un fantasma del cielo, algo que superara toda la tecnología furtiva existente». Su voz tembló sutilmente. «Pero cuando el proyecto estaba a punto de concluir, mi padre murió en un extraño accidente. Lo cerraron como una simple fuga de gas en su laboratorio, pero yo no me lo creo. Mi padre no era así, siempre ponía la seguridad por encima de todo». Isabela apuró el brandy de un trago. «Y poco después de su muerte se descubrió que parte de los datos clave del diseño del prototipo se habían filtrado. Los altos mandos del ejército lo silenciaron, pero yo lo sé. Alguien asesinó a mi padre y robó su tecnología. Y ese virus durmiente del que hablaste hoy estoy segura de que es obra de los mismos que lo mataron. No querían que el prototipo volara y que su rendimiento se hiciera público». Su historia era impactante. No se trataba de un simple fallo técnico, sino de una parte de una conspiración gigantesca que involucraba asesinato y espionaje industrial. Javier sintió que sin darse cuenta, había puesto un pie en un terreno muy profundo y peligroso. «¿Por qué me cuenta esto a mí?», preguntó con cautela. «No lo sé». Isabela negó con la cabeza. «Simplemente sentí que podía confiar en ti. Cuando acariciabas las alas de Ícaro, vi en tus ojos algo que me recordó a mi padre. Un amor puro y un respeto reverencial por las máquinas. Y pensé que alguien así no podía ser una mala persona». Sonrió con amargura. «Es ridículo, ¿verdad? Contándole mis secretos más profundos a un hombre que acabo de conocer, un hombre al que yo misma he provocado con una oferta humillante». Javier no dijo nada. En su lugar, rellenó su vaso de brandy y también el de ella. En aquellos ojos cargados de dolor y rabia, vio un reflejo de su propio pasado. De sus años grises en los que había perdido el honor y a sus compañeros, y había tenido que tragarse el deseo de venganza. «Revisando las cosas de mi padre encontré esto». Isabela se levantó, fue a su estudio y regresó con una pequeña pieza de metal. Parecía un colgante con un grabado peculiar. Una forma extraña, como una serpiente de varias cabezas o una criatura mitológica. «Unos días antes de morir, me lo dio y me dijo, si algo me pasa, busca a la sombra con esto». Eran palabras crípticas. Al final, mi padre murió y nunca supe qué significaba. Dejó la pieza sobre la mesa.
En el instante en que Javier la vio, todo su cuerpo se congeló. Una sacudida, como si el corazón se le desplomara, le golpeó la mente. La respiración se le aceleró y la vista se le nubló. La cicatriz de su ceja izquierda comenzó a palpitar con una intensidad insoportable. Aquel símbolo. Lo conocía. Era el emblema de una pesadilla que jamás podría olvidar. La organización secreta que había aniquilado a su unidad, que le había arrebatado la vida a sus compañeros. La única pista que habían dejado atrás era precisamente ese símbolo. Lo había visto grabado en un casquillo de bala que encontró entre los cadáveres. Leviatán. El monstruo abisal que todo lo devora. Una organización cruel y gigantesca que controlaba en la sombra la industria armamentística internacional y el mercado de mercenarios. Javier había pasado los últimos años persiguiendo su rastro, pero como su nombre indicaba, eran un monstruo de las profundidades sin dejar huella. Y ahora el símbolo de su pesadilla estaba allí, delante de sus ojos. El padre de Isabela Serrano y sus propios compañeros. Dos tragedias aparentemente inconexas se unían de forma espantosa bajo un único nombre, Leviatán. ¿Qué te pasa? Te has puesto pálido como la cera, dijo Isabela, preocupada al notar su cambio. Javier cogió la pieza de metal con mano temblorosa. Su frío tacto pareció helarle hasta el alma. Levantó lentamente la cabeza y la miró. Sus ojos ya no eran los de un mecánico inexpresivo. En sus profundidades ardía la llama de la venganza, mezclada con un dolor y una ira desgarradores. Capitana, quienes mataron a su padre y quienes mataron a mis compañeros son los mismos. Su voz resonó áspera y grave como el chirrido de metal contra metal. Ya no tenía sentido esconderse. El destino lo había agarrado por el cuello y lo arrastraba de nuevo al centro de un campo de batalla sangriento. Pero esta vez, no estaba solo. La confesión de Javier congeló el aire del salón. Por un instante Isabela no comprendió sus palabras. ¿Quiénes mataron a sus compañeros? No sabía nada del pasado de aquel hombre. Solo lo veía como un mecánico habilidoso, un extranjero con una sombra en la mirada. ¿Qué quieres decir? ¿Tus compañeros? ¿Pero tú quién eres?, preguntó con la voz temblando de confusión. Javier bajó la vista hacia el emblema de Leviatán que sostenía en la mano. El frío tacto del metal revivió vívidamente los recuerdos de aquel día, el edificio derrumbándose entre explosiones, los rostros de sus compañeros cayendo bajo una lluvia de balas y su propia impotencia. Con lentitud y un esfuerzo visible comenzó a hablar. Mi nombre es Javier Rojas. Fui jefe de equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial, la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada Española. Sus palabras supusieron un nuevo shock para Isabela. La FGNE. La élite de las Fuerzas Especiales Españolas, comparables a los Navy SEALs estadounidenses. Y un jefe de equipo era la élite dentro de la élite. Aquel hombre con su mono manchado de grasa, que se dedicaba a arreglar aviones viejos, ¿tenía un pasado tan formidable? Hace unos años, estábamos en una operación secreta en el extranjero. Una misión para desmantelar una red de tráfico de armas en el Sahel. Pero la información era falsa. Era una trampa. El lugar que asaltamos no era el refugio de unos simples traficantes. Eran mucho más grandes, mucho más crueles. Su voz era seca, desprovista de emoción, como si leyera un viejo informe. Pero Isabela pudo sentir el dolor atroz que se ocultaba tras esa sequedad. Fuimos superados por una potencia de fuego abrumadora y quedamos aislados. Sin apoyo, sin comunicaciones. Luchamos hasta el final, pero todos los miembros de mi equipo cayeron. Fui el único superviviente. La cicatriz de su ceja parecía especialmente oscura. Cuando logré salir de aquel caos, encontré esto en los cuerpos de los enemigos. Señaló el emblema de Leviatán. La investigación reveló que pertenecían a una organización secreta llamada Leviatán. Pero hasta ahí llegamos. Los altos mandos del ejército decidieron minimizar el incidente, taparlo. Temían problemas políticos, conflictos diplomáticos. Al final, me culparon a mí de todo el fracaso de la operación y me dieron la baja deshonrosa. Fui abandonado por mi país y por el ejército.
Lo había perdido todo, compañeros, honor, patria. Solo le quedaban recuerdos terribles y un profundo deseo de venganza. Persiguió a Leviatán, pero la gigantesca organización era como una sombra inalcanzable. Finalmente se rindió y se escondió en aquella base militar, un lugar que parecía el fin del mundo. Para olvidar el pasado, para borrar el nombre de Javier Rojas y vivir como un simple mecánico anónimo. Al terminar su relato, Javier exhaló profundamente como si estuviera agotado. Sacar a la luz una herida que había mantenido enterrada en su pecho durante tanto tiempo era un dolor lacerante. Isabela se quedó sin palabras. La tragedia de la muerte de su padre parecía empequeñecer ante el sufrimiento desolador de aquel hombre. Se dio cuenta de lo estúpida que había sido. Ciega por su propio dolor, no había visto sus heridas y le había lanzado una provocación frívola. Lo siento, dijo con la voz quebrada. No sabía que tenías una herida así. De verdad, lo siento. No tiene por qué disculparse. Ya es agua pasada. Javier negó con la cabeza, pero sus ojos seguían anclados en el pasado. Isabela se levantó y se sentó a su lado. Con delicadeza, con sumo cuidado, le tomó la mano. Su mano, callosa y manchada de grasa, era tosca, pero en ella sintió una profunda tristeza y, a la vez, una extraña calidez. No. No es agua pasada. Tú y yo ahora tenemos el mismo enemigo. Sus ojos azules brillaron con determinación. Leviatán. Ellos mataron a mi padre y a tus compañeros. Ya no estamos solos. Javier la miró a la cara. En sus ojos no había compasión ni lástima. Había un profundo vínculo y una resolución que solo pueden compartir quienes han sufrido la misma herida. Por primera vez sintió que había encontrado a alguien que entendía su dolor. Aquella noche no hablaron más. Pero en el silencio se comunicaron mucho más. Vieron las heridas del otro, comprendieron la ira del otro. La noche vulgar y provocadora que Isabela había propuesto al principio se había transformado en algo completamente diferente. No era una unión de cuerpos, sino de dos almas heridas. Isabela soltó su mano y le acarició la mejilla. Luego besó suavemente la cicatriz de su ceja. Fue un gesto de consuelo y a la vez un juramento. Una promesa silenciosa de que compartiría su dolor. Javier la abrazó por los hombros. Su cuerpo esbelto temblaba ligeramente. A través de ella, sintió que recuperaba las emociones humanas que había perdido. Era como si una pequeña llama de calidez se abriera paso en su mundo gris, lleno únicamente de venganza. Apoyados en el sofá, vieron juntos el amanecer por la ventana. La lluvia que había caído durante la noche había cesado, y el cielo del este comenzaba a teñirse de un pálido color anaranjado. La larga y oscura noche llegaba a su fin, y un nuevo día comenzaba. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Isabela en voz baja, acurrucada en su pecho. Primero, debemos conocer al enemigo. ¿Qué es Leviatán, quién lo dirige y cuál es su próximo objetivo? La voz de Javier había recuperado la frialdad, pero no era la frialdad vacía de antes. Era la frialdad de una cuchilla afilada, con un propósito claro. ¿No dejó tu padre nada más? Aparte de ese emblema, ¿alguna otra pista? Isabela se sumió en sus pensamientos. Sí, un chip de datos encriptado. Me lo confió justo antes de morir. Ni el mejor equipo de criptografía del ejército pudo descifrarlo. Concluyeron que era solo una serie de datos sin sentido. Los ojos de Javier brillaron. ¿Puedo verlo? Claro. Ahora mismo te lo traigo. Isabela se levantó y se dirigió a su estudio. Javier miró el sol que despuntaba por la ventana. La oscuridad aún no se había disipado del todo, pero ya no estaba solo en ella. A su lado ardía otra llama, nacida de la misma herida. Igual que Prometeo trajo el fuego a los hombres, las alas de Ícaro, resucitadas del umbral de la muerte, les habían entregado ahora la brasa de la venganza. Y esa brasa pronto se convertiría en un incendio voraz, destinado a consumir al monstruo gigante que amenazaba con devorar el mundo. La noche de la promesa había terminado. Ahora comenzaba el día del juicio. El chip de datos que trajo Isabela era un microchip negro, del tamaño de una uña.
A simple vista parecía un dispositivo de almacenamiento corriente. Lo conectó a su ordenador portátil. En la pantalla solo apareció un archivo de texto con una disposición aleatoria de letras y números sin sentido. «Esto es todo», dijo Isabela con voz decepcionada. Los criptógrafos militares probaron de todo, desde ataques de fuerza bruta hasta todos los algoritmos de descifrado conocidos, pero fracasaron. Dijeron que más que un cifrado parecían datos corruptos. Javier examinó la pantalla detenidamente. No era un experto informático, pero sus conocimientos de criptografía y análisis de inteligencia, adquiridos en sus años en las fuerzas especiales, superaban a los de muchos profesionales. Empezó a buscar patrones sutiles en la cadena de caracteres aparentemente aleatoria, la frecuencia de repetición de ciertas letras, la regularidad en las secuencias numéricas, el espaciado. Su cerebro analizaba y combinaba los datos a la velocidad de un superordenador. «Esto no es un cifrado convencional», dijo tras un largo rato. «Un cifrado se crea para ser descifrado. Pero esto está hecho para ocultar. Es como esconder una pequeña isla en medio de un océano de datos. Si no conoces las coordenadas de la isla, nunca la encontrarás». «¿Entonces no hay forma?» «No. Necesitamos la clave que nos dé las coordenadas». El padre de la capitana Serrano debió de dejar esa clave en alguna parte. Algo muy personal, algo que solo ellos dos pudieran saber. Isabela frunció el ceño. Los recuerdos con su padre eran innumerables. Empezó a rememorar las historias que le contaba de niña, los libros que leían juntos, la música que escuchaban. A mi padre le encantaba la mitología grecorromana. Especialmente la historia de Prometeo. El titán castigado a estar encadenado en el Cáucaso, donde un águila le devoraba el hígado por haber robado el fuego para los humanos. Mi padre decía que Prometeo no era un simple titán, sino un gran pionero que se sacrificó por el progreso de la humanidad. Al oírla, los ojos de Javier se iluminaron. «Prometeo, ¿hay algún número o palabra relacionada con ese mito? ¿Algo en lo que su padre hiciera especial hincapié?» Isabela se sumió en profundos pensamientos. Y de repente algo cruzó su mente. El águila. Mi padre siempre recalcaba que el castigo del águila devorando el hígado de Prometeo duró 3000 años. Y me dijo que el nombre de esa águila era Aetón. 3000 años y Aetón. Javier tecleó de inmediato en el portátil. En el campo de introducción de palabras clave del programa de descifrado, introdujo varias combinaciones de 3000 y Aetón. Tras varios intentos fallidos, tecleó A3T0N y pulsó Intro. Sucedió algo asombroso. La cadena de caracteres sin sentido que llenaba la pantalla desapareció en un instante y en su lugar, comenzaron a aparecer nuevos archivos. Era como si las compuertas de una enorme presa se abrieran, liberando un torrente de verdad oculta. Había varios archivos, un diario de investigación, un archivo de Excel que rastreaba flujos de dinero, archivos de audio con grabaciones de reuniones secretas y una carpeta con fotos e información personal de decenas de individuos. Contuvieron la respiración y empezaron a abrir los archivos uno por uno. Era un registro aterrador de la verdadera naturaleza de Leviatán. Leviatán no era una simple organización criminal de tráfico de armas. Era un gigantesco gobierno en la sombra, una red que se extendía como una tela de araña por corporaciones armamentísticas de todo el mundo, capitales financieros e incluso agencias de inteligencia de algunos países. Fomentaban guerras suministrando armas a zonas de conflicto y obtenían enormes beneficios en el proceso. Asesinaban sin piedad a políticos o empresarios que se interponían en sus intereses. Eran la mano invisible que movía el mundo a su antojo, robando tecnología, manipulando mercados y controlando la opinión pública. El padre de Isabela, Jonathan Serrano, había descubierto durante el proyecto de las alas de Ícaro que parte de los fondos de inversión del proyecto se desviaban hacia Leviatán. Asumiendo un gran riesgo, había rastreado en secreto sus flujos de capital y, en el proceso, había recopilado pruebas de las actividades criminales de Leviatán y de sus miembros clave. Leviatán, al darse cuenta, lo había asesinado. La operación en la que la unidad de Javier fue aniquilada también formaba parte de los planes de Leviatán. Usaron a su unidad como cebo para eliminar a una organización rival de tráfico de armas y al mismo tiempo, culparon a las fuerzas españolas del fracaso de la operación para aumentar su influencia en la zona de conflicto.
Javier y sus compañeros no habían sido más que peones sacrificados en un tablero de ajedrez gigante. Mientras revisaban los archivos, no podían contener la ira que les consumía. En la carpeta de información personal había rostros que jamás habrían imaginado, empresarios respetados, políticos influyentes e incluso altos mandos del ejército español. Figuras que gozaban del respeto y la confianza de la sociedad, pero que tras la máscara, eran parte de un monstruo abominable. Y en la cima de todo, la foto de un hombre, Alexei Volkov. Un traficante de armas de origen ruso. Sobre el papel, un empresario que dirigía una compañía armamentística legal, pero en realidad, era el líder de Leviatán. En la foto lucía un pelo canoso peinado impecablemente y un traje caro, con una sonrisa relajada en el rostro. Pero su mirada era fría e implacable como la de una serpiente, capaz de atravesarlo todo. Este bastardo, siseó Javier. Recordaba el nombre de Alexei Volkov. Era muy probable que fuera él quien daba las órdenes por radio el día en que su unidad fue masacrada. Tenemos que hacer públicas estas pruebas, dijo Isabela, apretando los puños. No. No servirá de nada, replicó Javier, negando con la cabeza. Leviatán ya habrá infiltrado los medios de comunicación y el sistema judicial. En cuanto publiquemos esto, nos acusarán de ser terroristas que difunden información falsa, y las pruebas serán desacreditadas como una manipulación. Y entonces seremos perseguidos por los asesinos de Leviatán. ¿Y qué hacemos? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Para cazar a la serpiente hay que cortarle la cabeza. Tenemos que ir directamente a por él, a por Alexei Volkov. Los ojos de Javier brillaron con una luz gélida. Pero, ¿cómo nos acercamos a él? Debe de ser un fantasma. Todo ser humano comete errores. Hasta el fantasma más perfecto a veces deja ver su sombra. Javier volvió a examinar los archivos de datos, buscando pistas sobre la información personal, hábitos y movimientos de Alexei Volkov. Finalmente encontró una pequeña pista en el último diario de investigación de Jonathan Serrano. Junto a un análisis de la tecnología furtiva de las alas de Ícaro, había una nota personal sobre Alexei Volkov: es un narcisista extremo. Cada año en su cumpleaños, celebra una fiesta secreta en su isla privada, el lugar que considera más seguro del mundo. Allí se reúnen todos los miembros clave de Leviatán. Como Zeus en el Olimpo celebrando un banquete. El diario incluía unas coordenadas cifradas que insinuaban la ubicación aproximada de la isla. Te encontré. Una leve sonrisa asomó en los labios de Javier. Ya sabemos a dónde tenemos que ir. El objetivo estaba fijado. Debían infiltrarse en el lugar donde el monstruo abisal salía a la superficie para celebrar su banquete y clavarle una daga en el corazón. Era una misión casi suicida, un imposible. Pero en los ojos de ambos no había miedo. Ya no tenían nada que perder. Solo les quedaba un honor que recuperar y una deuda de sangre que saldar. La guerra contra la sombra había comenzado. Infiltrarse en la fiesta secreta de Alexei Volkov era imposible para ellos dos solos. Un sistema de seguridad de última generación rodeando toda la isla, los mercenarios de élite de Leviatán y los rigurosos controles de identidad para los poderosos invitados eran demasiados obstáculos. Javier pensó en la última pieza que necesitaba para completar el rompecabezas: Mateo Vargas. Un antiguo miembro de su unidad, el mejor experto en comunicaciones e inteligencia. En el ejército lo llamaban fantasma. Se movía por cualquier red informática del mundo como si fuera su casa, y ningún cifrado se le resistía. Si Javier era la espada que atravesaba el corazón del enemigo en el campo de batalla, Mateo era el escudo y la brújula que le abría el camino y le servía de ojos y oídos. Pero tras la tragedia de aquel día, no había vuelto a saber de él. Solo había oído rumores de que, al igual que él, había sobrevivido. No sabía dónde ni cómo vivía. Oficialmente constaba como fallecido en acto de servicio. Se habría borrado del mundo para vivir como un fantasma. Tenemos que encontrarlo, le dijo Javier a Isabela, explicándole quién era Mateo Vargas. Si lo tenemos de nuestro lado, podrá neutralizar la red de seguridad de la isla y abrirnos un camino para infiltrarnos. Sin él, esta operación ni siquiera puede empezar. Pero, ¿cómo lo encontramos? Es una persona oficialmente muerta.
Dejó una pista. Una red de contacto de emergencia que solo nosotros conocemos. Un método muy antiguo que ya nadie usa. Javier encendió un viejo portátil y se conectó a un sistema de chat online basado en texto, una reliquia de otra época. Entró en un canal específico y dejó un mensaje muy simple: se acerca la tormenta. ¿Necesita luz el faro? Era un código que habían creado en el pasado para situaciones de emergencia. La tormenta significaba una operación peligrosa y el faro, una petición de ayuda. Ahora solo quedaba esperar. Confiar en que Mateo siguiera vivo y viera el mensaje. Pasaron un día, 2, 3, sin respuesta. Isabela se impacientaba, pero Javier esperaba en silencio. Confiaba en Mateo. Estaba seguro de que él también estaría en algún lugar, afilando su propia espada, soñando con la venganza. Y en la madrugada del cuarto día finalmente apareció una breve respuesta en la pantalla: el faro está apagado. Envía coordenadas. El mensaje era frío y seco, pero Javier entendió su significado. Estaba vivo y quería reunirse. Inmediatamente Javier envió las coordenadas de una costa desolada, lejos de la base. El día acordado, Javier e Isabela condujeron una vieja camioneta hasta el lugar. Era una playa solitaria, con un faro en ruinas como único testigo. Al bajar del vehículo, un hombre salió lentamente de la sombra del faro. Era algo más bajo que Javier, pero de complexión robusta. Llevaba la capucha de la sudadera calada, por lo que no se le veía bien el rostro, pero su forma de andar y su aura denotaban que no era una persona corriente. El hombre se detuvo frente a Javier y se quitó la capucha. Era Mateo Vargas. Pero el joven alegre y bromista que Javier recordaba había desaparecido. Su rostro se había afilado por el dolor y la desconfianza, y sus ojos estaban llenos de recelo. Una espantosa cicatriz de quemadura le recorría la mejilla izquierda. «¿Cuánto tiempo, mi capitán?», dijo Mateo con una voz áspera, como si tuviera metal en la garganta. «¿Estás vivo, Mateo?». La voz de Javier tembló ligeramente. El reencuentro con un compañero que creía muerto. Pero más que alegría, sentía una pesada tristeza y un sentimiento de culpa que le oprimían el pecho. La mirada de Mateo se desvió hacia Isabela. La desconfianza en sus ojos se intensificó. ¿Y esta quién es? Una militar. ¿Ahora trabajas para ellos? No te equivoques. Es una compañera con el mismo objetivo. Javier le explicó brevemente la historia de Isabela y Leviatán. Mateo escuchó en silencio con los brazos cruzados, sin que su expresión cambiara. ¿Y ahora, qué pretendéis? ¿Venganza? Míranos. Somos unos fugitivos abandonados por el ejército. Leviatán, esos tipos son como un estado. Es como intentar derribar un muro a cabezazos. Su voz destilaba un profundo cinismo y resignación. Parecía haber perdido toda esperanza tras la tragedia. Solos es imposible, sí. Pero juntos la historia puede cambiar, dijo Javier, mirándolo directamente a los ojos. Necesitamos tu habilidad, Mateo. Tenemos que infiltrarnos en la fiesta de Alexei Volkov. Eres el único que puede reventar el sistema de seguridad de la isla. Mateo soltó una risa amarga. ¿Y por qué debería? ¿En qué confío? Aquel día no nos salvaste, capitán. Todos murieron por tu error de juicio. Y yo acabé así. Señaló la cicatriz de su mejilla. Sus palabras fueron como puñales que se clavaron en el corazón de Javier. No pudo defenderse. Todo era verdad. Lo siento, dijo Javier con dificultad. Toda la responsabilidad de aquel día es mía. Cargaré con esa culpa toda mi vida. Pero por nuestros compañeros caídos, no podemos dejarlo así. No puedo soportar ver a esos cabrones vivir como si nada. La sincera disculpa y el grito de rabia de Javier hicieron vacilar la mirada de Mateo. Él tampoco había olvidado ni un solo instante la venganza. Solo estaba atrapado en la desesperación de no poder hacer nada solo. En ese momento Isabela, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Señor Vargas, ¿verdad? Soy Isabela Serrano.
Mi padre fue asesinado por Leviatán. Al igual que el señor Rojas, yo también lo arriesgaré todo para vengarme. Necesitamos desesperadamente su ayuda. Su voz, firme y sincera, conmovió a Mateo. Miró alternativamente a los dos. Un hombre que parecía un lobo herido y una mujer fuerte que había transformado el dolor por la pérdida de su padre en ira. En sus ojos vio la misma llama que ardía en los suyos. Mierda, suspiró Mateo. Al fin y al cabo, estaba harto de vivir escondido. Levantó la cabeza y miró a Javier. En sus ojos había vuelto el brillo de antaño. De acuerdo. Iré con vosotros. Hasta el mismo infierno si hace falta. Su aceptación trajo un leve alivio al rostro de Javier. Pero con una condición. Yo dirigiré esta operación. Toda la autoridad sobre comunicaciones, inteligencia y hackeo será mía. Usted, mi capitán, se moverá en el terreno siguiendo mis órdenes. No podemos permitirnos repetir los errores de aquel día. Su condición era firme. Era una muestra de desconfianza hacia su antiguo líder y a la vez, una afirmación de su propia valía. Javier asintió sin dudar. De acuerdo. Así se hará. La antigua relación de líder y subordinado ya no importaba. Ahora eran compañeros con un mismo objetivo, enfrentados a un enemigo gigantesco llamado Leviatán. Finalmente la última pieza de la venganza encajaba. Javier Rojas el guerrero con una voluntad de acero, Isabela Serrano, la oficial consumida por la sed de venganza, y Mateo Vargas, el fantasma que todo lo veía. Los tres, bajo el faro en ruinas, se deshicieron de los espectros del pasado y se dieron la mano con firmeza para dar el primer y peligroso paso hacia el futuro. El mar, como si conociera su determinación, rugía con olas embravecidas. Con la incorporación de Mateo, el plan de venganza se aceleró. Se trasladaron a su refugio, un desguace de aspecto normal en las afueras de Jerez, pero que ocultaba un búnker subterráneo equipado con la más alta tecnología. Mateo había pasado los últimos años allí, rastreando a Leviatán y preparándose para una guerra en solitario. En el centro del búnker, una enorme mesa con pantalla táctil mostraba un mapa tridimensional de su objetivo, creado a partir de los datos de Jonathan Serrano y su propia información. Se llama la Lágrima de Orfeo. Un nombre poético para la fortaleza más infernal de la Tierra, explicó Mateo, deslizando el dedo por el mapa. Sus ojos eran los de un analista agudo. La isla se divide en tres zonas, el muelle exterior y la zona de vigilancia, la zona central, donde se celebra la fiesta, y el centro de control y la sala de servidores en el sótano de la mansión. Nuestro objetivo final es esa sala de servidores. Amplió el mapa, mostrando el sistema de defensa de la isla con una densa red de líneas rojas. La primera barrera es la vigilancia costera. En un radio de 5 kilómetros, hay una red de sonares y sensores de movimiento. Acercarse en submarino o a nado es un suicidio. La única vía de acceso es el muelle oficial para los invitados. Necesitaremos identidades falsas, apuntó Javier. Por supuesto. He hackeado la lista de invitados y he seleccionado a algunos cuya asistencia es dudosa. Robaremos sus identidades para entrar. Necesitaremos máscaras hiperrealistas basadas en sus datos faciales para pasar el reconocimiento. De eso me encargo yo. Mateo continuó explicando la seguridad interna. Dentro es aún peor. Cámaras de alta definición por todas partes, sensores infrarrojos y de presión en suelos y paredes. Los guardias son los mejores mercenarios de Leviatán. Pero el verdadero problema es otro. Señaló la mansión central. Todo el edificio está controlado por un sistema de seguridad integrado llamado Cerbero. Es un sistema de defensa basado en IA que detecta amenazas y ejecuta protocolos de respuesta de forma autónoma. Si detecta un disparo en una zona, por ejemplo, bloquea todas las puertas de esa área y despliega drones de defensa. Si nos movemos a la ligera, seremos ratas en una trayampera. La situación era mucho más grave de lo que pensaban. ¿Y cómo superamos ese sistema?, preguntó Isabela, con el rostro tenso. No lo superamos. Lo engañamos. Una sonrisa de confianza asomó en los labios de Mateo.
Cerbero es casi perfecto, pero tiene una debilidad, es una IA. Se mueve según protocolos y datos predefinidos. Le enviaré un flujo constante de datos falsos para confundirlo. Por ejemplo, simularé un tiroteo en el ala este para concentrar a los guardias allí, mientras nosotros nos infiltramos por el oeste. Una cortina de humo digital. Para que eso funcione, la comunicación con el terreno será crucial, señaló Javier. Exacto. Necesitamos equipos de comunicación especiales. Leviatán bloquea todas las redes comerciales y usa su propia red cifrada. Yo me infiltraré en ella y crearé nuestro propio canal secreto. Vosotros llevaréis auriculares para recibir mis instrucciones y la navegación. El plan general comenzaba a tomar forma. Mateo dirigiría la guerra digital desde fuera abriendo el camino, mientras Javier e Isabela ejecutarían las tareas físicas en el terreno. Tenemos 2 objetivos, dijo Mateo, marcando 2 puntos en la pantalla. El primero, la sala de servidores del sótano. Allí están los datos originales de todos los crímenes de Leviatán. Lo que dejó Jonathan Serrano es solo la punta del iceberg. Copiaremos esos datos y los transmitiremos en tiempo real a los principales medios de comunicación y a las agencias de justicia internacionales. Expondremos la verdad de Leviatán al mundo entero. La isla se convertirá en un caos. Y ese será el momento de ejecutar el segundo objetivo. En cuanto los datos se transmitan, Alexei Volkov intentará destruir la sala de servidores y huir. Su ruta de escape prevista es el helipuerto secreto detrás de la mansión. En cuanto la transmisión esté completa, vosotros iréis allí y detendréis a Volkov. El plan era meticuloso, pero el más mínimo imprevisto podía echarlo todo por tierra. ¿Y el equipo? ¿Necesitaremos armas y herramientas de infiltración?, preguntó Isabela. De eso me encargo yo, intervino Javier. Guardé algunas cosas por si acaso cuando dejé el ejército. Y conozco a un contacto que puede conseguirnos lo que necesitemos por canales no oficiales. Su mirada había vuelto a ser la de un implacable jefe de equipo de operaciones especiales. Los roles estaban definidos. Mateo se encargaría del hackeo y el apoyo de inteligencia, Javier, de las armas y el combate, e Isabela, de la infiltración encubierta y la distracción interna. Los 3 eran los mejores en sus respectivos campos. Durante los días siguientes, pasaron noches en vela en el búnker, simulando la operación y puliendo los detalles. Mateo fabricó las identidades falsas y las máscaras, mientras Javier conseguía las armas y el equipo en secreto. Isabela estudiaba los patrones de comportamiento y el modo de hablar de las personas a las que suplantarían. El ambiente en el búnker era de una tensión constante. No se preparaban para una simple venganza, sino para una guerra contra un mal que gobernaba el mundo, una guerra de la que quizás no regresarían. 2 días antes de la operación, todo estaba listo. Las máscaras de Mateo eran indistinguibles de los rostros reales, y las armas de Javier estaban perfectamente equipadas. Se reunieron por última vez frente a la pantalla para repasar el plan. ¿Probabilidad de éxito?, preguntó Isabela en voz baja. Mateo dudó un instante antes de responder. Suponiendo que todo salga según lo planeado, menos de un 10%. Una cifra desoladora. Pero nadie vaciló. La probabilidad de éxito no importaba. Era algo que debían hacer, y aunque murieran en el intento, no se arrepentirían. Un 10% es suficiente, dijo Javier con voz grave. Una probabilidad perfecta para morir. Sus palabras provocaron una leve sonrisa en Mateo e Isabela. En medio del miedo y la tensión, un extraño sentimiento de camaradería y determinación los unía. El plan de venganza estaba trazado. Ahora solo quedaba adentrarse en el infierno donde vivía el monstruo abisal. La noche antes de la operación, el aire en el refugio era pesado, como la calma que precede a la tormenta. Mañana a esa misma hora, estarían en el lugar más peligroso del mundo, o quizás ya serían cadáveres fríos. El miedo a la muerte flotaba en el búnker como una niebla tenue. Mateo pasó la noche en vela frente al ordenador. Sus dedos danzaban sobre el teclado mientras realizaba los últimos preparativos para infiltrarse en el sistema de seguridad de la isla. Su espalda estaba encorvada y su rostro, iluminado por el monitor, reflejaba una determinación sombría.
Javier, en un rincón del almacén, revisaba las armas que había preparado, una pistola con silenciador, pequeños explosivos de fabricación especial y un cuchillo de combate afilado. Con la delicadeza de un mecánico desmontaba, aceitaba y volvía a montar cada pieza. Cada gesto estaba cargado con la fría determinación de la batalla que se avecinaba. Las armas eran una extensión de sí mismo, su única herramienta para sobrevivir. Mientras sentía el frío metal, recordó los rostros de sus compañeros caídos. Esta vez, juró en silencio, vengaría sus muertes. Isabela, sentada a la mesa, contemplaba la identidad falsa y la invitación a la fiesta. A partir de mañana, dejaría de ser la capitana Isabela Serrano para convertirse en Elena, la joven y consentida esposa de un traficante de armas corrupto. Practicaba frente a un espejo las expresiones y el tono de voz de Elena, arrogante, aparentemente ajena al mundo, pero con un aire que nadie se atrevería a subestimar. Era un papel completamente opuesto a su naturaleza, pero debía interpretarlo a la perfección para sobrevivir. Apretó en su mano un pequeño relicario con la foto de su padre. «Papá, mírame. Cumpliré mi venganza». Pasada la medianoche, Mateo se levantó por fin de su silla. «La preparación está completa». Su voz estaba agotada, pero sus ojos brillaban intensamente. «Hemos hecho todo lo que podíamos. El resto está en manos del destino». Javier también terminó de revisar las armas y se acercó. Isabela se levantó. Los tres se miraron en silencio. En los últimos días, se habían unido por un vínculo que iba más allá de la simple camaradería. Eran compañeros de armas, unidos por las mismas heridas y el mismo objetivo. «La última copa», propuso Mateo, sacando una botella de whisky y 3 vasos viejos de un estante polvoriento. No la había abierto desde aquel día. No hacía falta explicarlo. Todos sabían a qué se refería. El día en que lo perdieron todo. Mateo sirvió el whisky. El líquido ambarino tembló en los vasos. «Por nuestros compañeros caídos», dijo Javier en voz baja, levantando su vaso. «Y por nosotros que volveremos con vida», añadió Mateo. «Por la venganza», concluyó Isabela. Los 3 vasos chocaron en el aire. El tintineo resonó en el silencioso búnker. Apuraron el whisky de un trago. El alcohol ardiente pareció derretir, aunque fuera un poco el hielo de sus cuerpos y almas. Tras dejar el vaso, Javier se acercó a Isabela. Dudó un instante y luego la abrazó suavemente por los hombros. «¿Tienes miedo?». Su voz fue sorprendentemente cálida. «Un poco», respondió Isabela con sinceridad. Era una militar fuerte, pero no podía ser indiferente ante la muerte. «Pero también estoy emocionada, al pensar que por fin podré vengar a mi padre». «Así será. Estoy contigo, no te preocupes». Las palabras de Javier transmitían una confianza inquebrantable. Su abrazo era amplio y firme. Isabela apoyó la cabeza en su pecho. El latido de su corazón, fuerte y regular, la calmó de una forma extraña. Entre ellos fluía una emoción más profunda que la simple camaradería. No sabían si era amor o el afecto nacido de una situación extrema. Pero lo cierto es que se habían convertido en indispensables el uno para el otro. Mateo, que los observaba, se apartó discretamente. Comprendía sus sentimientos. Era instintivo buscar consuelo mutuo ante la muerte. Encendió un cigarrillo y se colocó bajo el conducto de ventilación. El humo blanquecino se disipó en la oscuridad. A través del humo imaginó los rostros de sus compañeros caídos. «Lo siento, chicos. He tardado demasiado. Pero pronto iré a saldar vuestra cuenta. Esperad un poco más». La noche previa a la tormenta avanzaba. Cada uno la pasó a su manera. Unos revisando armas y jurando venganza, otros recordando el pasado y armándose de valor, y otros compartiendo su calor corporal para vencer el miedo. Al amanecer estaban listos. Salieron del búnker y subieron a una vieja furgoneta. En sus rostros ya no había miedo ni duda. Solo una determinación fría y afilada. El vehículo se adentró en la oscuridad, en silencio, hacia el corazón de Leviatán. El mundo aún dormía,
ajeno a que las 3 personas en esa pequeña furgoneta se convertirían en el epicentro de la tormenta que sacudiría los cimientos de un imperio. El lujoso yate que se dirigía a la lágrima de Orfeo era la encarnación de la opulencia. En cubierta, el champán corría a raudales mientras las personificaciones de la riqueza y el poder, llegadas de todo el mundo, intercambiaban sonrisas falsas y reafirmaban su mutua codicia. Javier e Isabela se mezclaban entre ellos con naturalidad. Javier se hacía pasar por el señor Chen, un discreto gestor de activos de un banco suizo. Una peluca canosa, un traje a medida y una máscara especial que alteraba hasta los más mínimos movimientos de sus músculos faciales lo habían transformado por completo. Sostenía una copa de champán en silencio, observando con agudeza los movimientos de los demás invitados, sin pasar por alto la cautela y la sospecha ocultas tras el oropel de la fiesta. Isabela interpretaba a Elena, la esposa caprichosa de un oligarca ruso. Ataviada con un vestido deslumbrante y joyas carísimas, trataba a la gente con una expresión de aburrimiento estudiado. Su belleza era deslumbrante y muchos hombres intentaban acercársele. Ella respondía con sonrisas calculadas y coqueteos para mantenerlos a raya. Su papel era atraer las miradas y al mismo tiempo, no despertar sospechas. ¿Me recibís? Canal de comunicación abierto. A partir de ahora, solo oiréis mi voz, susurró la voz de Mateo desde el auricular microscópico. Aquí Chaplin. Recepción clara, respondió Javier en voz baja. Chaplin era su nombre en clave. Aquí Marilyn. Te oigo perfectamente, contestó Isabela, fingiendo pedir un cóctel. A medida que el yate se acercaba al muelle de la isla, la férrea seguridad se hizo evidente. Guardias de traje negro vigilaban por todas partes, con una mirada gélida que desentonaba con el ambiente festivo. Primera barrera. Control de identidad. He implantado los datos de las máscaras en el servidor, pero actuad con naturalidad por si acaso, dijo Mateo, con tensión en la voz. Desembarcaron junto a los demás invitados. Mientras esperaban su turno, Isabela fingió un traspié y se apoyó en el brazo de Javier. Ay, perdón. Creo que he bebido demasiado champán, dijo con voz melosa. Las miradas se centraron en ella por un instante. Javier aprovechó esa distracción para pasar rozando la acreditación de un guardia y escanearla con un dispositivo oculto. Una llave de repuesto que necesitarían más tarde. Llegó su turno. Al situarse frente al mostrador, una cámara oculta escaneó sus rostros. Un breve silencio. A Javier le corrió un sudor frío por la espalda. Si el hackeo de Mateo había fallado, todo terminaría allí. Verificación completa. Señor Chen, Madame Elena. Disfruten de la fiesta. El sistema reconoció sus identidades falsas. Respiraron aliviados y subieron a un carrito que los llevó a la mansión. La mansión era aún más grandiosa de lo que habían imaginado. Un edificio de mármol blanco que recordaba a un templo griego, rodeado de jardines con plantas exóticas y obras de arte. Pero tras esa belleza, se cernía una densa sombra de muerte. Entrando en la mansión. A partir de ahora, el sistema Cerbero está activo. No salgáis de las zonas designadas sin mis órdenes, advirtió Mateo. El salón de fiestas era un escaparate de riqueza y depravación. Los hombres más poderosos del mundo con máscaras cerraban tratos oscuros. Javier se movía entre ellos como un fantasma, memorizando la distribución del lugar, salidas de emergencia, rutas de los guardias, puntos ciegos de las cámaras. Isabela se acercaba a propósito a algunos peces gordos, flirteando para atraer su atención y mantener a los guardias ocupados. Bien. El ambiente está caldeado. Empecemos. Marilyn, ve a la terraza este del segundo piso. Necesito que montes un pequeño escándalo, ordenó Mateo. Entendido, fantasma. Isabela se colgó del brazo de un viejo empresario que la pretendía y subió al segundo piso. En la terraza gritó de repente y le dio una bofetada. Pero ¿cómo se atreve a tocarme, viejo pervertido? El alboroto fue inmediato. Los guardias acudieron al instante y todas las miradas se dirigieron hacia allí. Perfecto, Marilyn. Momento ideal. Chaplin, ahora. Aprovechando la distracción,
Javier se escabulló del salón y corrió hacia el pasillo oeste. Al final, había una puerta con cerradura electrónica. Espera. Desbloqueando. Mientras Javier esperaba, oyó el frenético tecleo de Mateo en su auricular. Un clic. La puerta se abrió. Se deslizó dentro. El pasillo de servicio era frío y oscuro, en contraste con el lujo del salón. Siguiendo las instrucciones de Mateo, se movió rápidamente por el laberíntico pasillo. 10 metros al frente, 2 guardias patrullando. Girarán la esquina en 3 segundos. Javier se pegó a la pared. 2 guardias pasaron charlando. Cuando desaparecieron, continuó. Isabela, mientras tanto, interpretaba su papel ante los guardias. No ha sido nada, de verdad. El pobre señor se ha pasado con el vino. Zanjó la situación con maestría y regresó al salón. Había conseguido un tiempo precioso para Javier. Finalmente Javier llegó a una rejilla de ventilación que descendía al sótano. Chaplin, baja por ese conducto hasta el 3er sótano. La sala de servidores está justo debajo. A partir de ahora pierdo la visión de las cámaras internas. Confío en tus sentidos. Entendido. Javier abrió la rejilla en silencio y se deslizó en la oscuridad. El frío metal y el olor a polvo lo envolvieron. El verdadero combate estaba a punto de empezar. Era hora de quitarse la máscara y desenvainar la espada. El pie de Javier tocó finalmente el suelo firme del 3er sótano. El aire aquí era diferente, húmedo, frío, con la vibración de maquinaria pesada resonando en las paredes. Chaplin, informe de posición. La voz de Mateo rompió el silencio. 3er sótano, pasillo. Muros de hormigón, camino único. Veo un haz de láser infrarrojo a 50 metros. Mierda. Más seguridad de la prevista. No lo toques, espera. Mateo analizó frenéticamente los planos de Cerbero. Localizó los datos de alimentación del sensor e insertó un código para provocar una sobrecarga momentánea. El sensor quedará desactivado durante 3 segundos. 3, 2, 1, corre. Justo cuando el haz rojo desapareció, Javier sprintó. Cruzó la zona del sensor un instante antes de que el haz volviera a activarse. Medio segundo más tarde y la alarma habría saltado. Arriba, en el salón, Isabela tenía una nueva misión. Marilyn, ¿ves el panel de control junto a la escalera principal? Controla la iluminación y el sonido. Cuando te dé la señal, baja el interruptor general. Provocaremos un apagón de 5 segundos para crear una distracción. Fingiendo bailar, Isabela se acercó al panel con el corazón desbocado. Javier seguía avanzando. El siguiente obstáculo era una pesada puerta de acero con reconocimiento de voz y de iris. Imposible forzarla. Busca una ruta alternativa. Javier escudriñó los alrededores y vio una pequeña trampilla de mantenimiento en el techo. Hay una trampilla. Parece que conecta con el piso superior. Sube por ahí. Según los planos, conecta con el conducto de las tuberías de refrigeración que pasa justo por encima de la sala de servidores. Javier saltó, abrió la trampilla y se introdujo en un espacio oscuro y lleno de tuberías. Se arrastró a ciegas, guiado solo por las indicaciones de Mateo y sus propios instintos. Marilyn, ¿lista? Ejecuta en 5 segundos. Lista. Chaplin, ya casi estás. Debajo de ti está la sala de servidores. Tienes que bajar por la rejilla de ventilación del suelo. Está sujeta con 4 pernos. Quítalos sin hacer ruido. Le daré la señal a Marilyn para el apagón y aprovecharás la confusión para entrar. Marilyn, ahora. Isabela, sin dudar, se puso unos guantes aislantes que llevaba ocultos y bajó el interruptor. Con un chasquido, todas las luces se apagaron y la música cesó. La gente gritó en la oscuridad, y el caos se apoderó del salón. En ese instante Javier, en la más absoluta oscuridad, usó un destornillador eléctrico especial para quitar los pernos en silencio. Abrió la rejilla y se deslizó en la sala de servidores. Justo cuando sus pies tocaron el suelo, las luces del salón volvieron a encenderse.
Todo había ocurrido en apenas 5 segundos. La sala de servidores estaba llena de racks que emitían una luz azulada. El zumbido de los ventiladores era ensordecedor. Entrada confirmada. Bien hecho. Ahora empieza lo bueno. Busca el mainframe central, un servidor negro con forma de caparazón de tortuga. Tienes que instalarle el programa que te voy a enviar. Mateo transmitió el programa de hackeo al terminal de muñeca de Javier. Javier lo conectó al puerto del mainframe. Mierda, 5 cortafuegos. Peor de lo que pensaba. Necesito que me ganes algo de tiempo. Mateo volvió a atacar a Cerbero. Se infiltró en el sistema de drones de vigilancia exterior e hizo que varios chocaran entre sí. ¡Boom! ¡Boom! Las explosiones resonaron fuera de la mansión. Las radios de los guardias crepitaron con urgencia. Mientras la atención se desviaba hacia el exterior, Mateo derribó los cortafuegos uno tras otro. Pero el cuarto lo detuvo. Cerbero detectó su intrusión y comenzó a rastrearlo. Mierda, me han pillado. En un minuto sabrán mi ubicación. Chaplin, no hay tiempo. Tienes que destruir el último cortafuegos físicamente. ¿Cómo? Detrás del mainframe, el sistema de refrigeración. Hay una válvula de nitrógeno líquido. Ábrela a la fuerza y congela el sistema. La sobrecarga hará caer el último cortafuegos. Javier corrió hacia la parte trasera del mainframe. Vio la válvula de emergencia roja, sellada con un cierre especial. Sacó su cuchillo de combate y comenzó a forzar la junta. 30 segundos. Date prisa, gritó Mateo. En su pantalla, una señal roja se acercaba a su posición. Finalmente el cierre se rompió. Javier giró la válvula con todas sus fuerzas. Un silbido ensordecedor y una nube de vapor helado envolvieron el servidor. Lo conseguiste. Cortafuegos caído. Transmitiendo datos ahora. Mateo pulsó la tecla intro con sus últimas fuerzas. Los datos con todos los crímenes de Leviatán comenzaron a extenderse por todo el mundo. Al mismo tiempo, las alarmas de la sala de servidores se dispararon. Una pesada puerta de acero se cerró atrapando a Javier. Pero ese era el último plan de Mateo. Chaplin, escúchame. La transmisión ha comenzado. Mi misión ha terminado. Los hombres de Volkov vendrán a por mí. Voy a reunirme con nuestros compañeros. Tú tienes que sobrevivir y cortarle el cuello a Volkov. Cuida de Marilyn. Mateo, ¿qué dices? Es una orden, mi capitán. La última. La comunicación se cortó. Javier gritó de rabia. Mateo se había sacrificado para darle una última oportunidad. Se tragó las lágrimas y buscó una salida. La guerra invisible había terminado. Ahora comenzaba la guerra visible, la de sangre y pólvora. Los datos enviados por Mateo se convirtieron en una tormenta global. Las redacciones de todo el mundo recibieron los archivos Leviatán, y la verdad oculta del mundo estalló. Las noticias de última hora interrumpieron la programación habitual. Se ha revelado la existencia de la organización criminal internacional Leviatán. Políticos, empresarios y altos mandos militares de varios países están implicados. El mundo se sumió en el caos, y el nombre de Leviatán se convirtió en sinónimo del mal. En ese momento, la isla era un infierno. Los invitados de la fiesta, al ver sus nombres en las noticias, intentaban huir despavoridos. En la sala de control subterránea, Alexei Volkov rugía de furia. «Bloquead la isla. Nadie sale». Su sonrisa había desaparecido. No podía creer que su imperio se desmoronara en un instante. Y el intruso gritó. Aislado en la sala de servidores. Pero la fuga de datos no pudo detenerse. El servidor está inutilizable. Volkov golpeó un monitor con el puño. Encontrad a ese cabrón y hacedlo pedazos. En medio del caos del salón, Isabela intentaba contactar con Javier. Chaplin. Chaplin, responde. Solo oía estática.
Recordó las últimas palabras de Mateo y un escalofrío le recorrió la espalda. Se rasgó el vestido para poder moverse y sacó la pistola que llevaba oculta en el muslo. Marilyn había muerto. Solo quedaba la soldado Isabela Serrano jurando venganza. Javier, atrapado en la sala de servidores, se lanzó contra la puerta de acero. Era inútil. Recordó las palabras de Mateo: sobrevive y córtale el cuello a Volkov. No podía rendirse. Vio la tubería de nitrógeno líquido que había reventado. La desmontó y dirigió el chorro helado hacia la cerradura electrónica de la puerta. El metal se congeló al instante. Pateó la puerta con todas sus fuerzas. ¡Crack! La cerradura, debilitada, se hizo añicos y la puerta se abrió. Al otro lado, varios mercenarios lo apuntaban. Manos arriba. Javier no dudó. Salió disparando con una pistola en cada mano. ¡Pum! 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 El pasillo se llenó de disparos. Sus instintos de las fuerzas especiales se habían despertado por completo. Era rápido, impredecible, letal. Más mercenarios acudieron al oír el tiroteo. Javier se cubrió y recargó. Tenía que llegar a la sala de control, donde estaba Volkov. Isabela también luchaba en la primera planta. Se abrió paso a tiros entre los guardias que intentaban detenerla, corriendo hacia las escaleras que bajaban al sótano. Intuía que Javier estaría allí. El pasillo subterráneo se convirtió en un campo de batalla. Javier avanzaba, dejando un reguero de cadáveres. Pero eran demasiados. Las heridas empezaban a acumularse en su cuerpo. Justo cuando estaba a punto de ser rodeado, sonaron más disparos a su espalda. 2 mercenarios que lo apuntaban cayeron muertos. Se giró y vio a Isabela, pistola en mano. No podía dejar que fuera solo. Su vestido estaba hecho jirones y tenía la cara manchada de sangre, pero sus ojos brillaban con una intensidad feroz. Capitana. Una breve sonrisa se dibujó en los labios de Javier. Vamos a terminar con esto. Lucharon espalda con espalda, un equipo perfecto. Javier cubría el frente e Isabela sus flancos. Se movían con la precisión de 2 compañeros que hubieran entrenado juntos durante años. Finalmente llegaron a la pesada puerta de la sala de control. Alexei Volkov. Tu imperio ha caído, gritó Javier. La respuesta fue la voz burlona de Volkov por un altavoz. Impresionante. 2 simples ratas han destruido mi reino. Pero el juego se acaba aquí. Nuevas unidades de mercenarios fuertemente armados aparecieron por ambos extremos del pasillo, rodeándolos por completo. Pronto empezará a salir gas. Moriréis ahí lenta y dolorosamente. Yo tengo un nuevo reino que construir. Un humo tenue comenzó a filtrarse por las rejillas de ventilación del techo. El gas venenoso llenó el pasillo. La visión de Javier e Isabela se volvió borrosa. Volkov escapará por el helipuerto, dijo Isabela con dificultad. Tenemos que salir de aquí. Javier sacó su último explosivo. No era lo bastante potente para derribar la puerta, pero lo colocó en la pared de hormigón contigua, que parecía más delgada. ¡Atrás! ¡Bum! La explosión abrió un agujero en la pared. No era un pasaje limpio, pero podían pasar. Conducía a la sala de energía de emergencia. Se lanzaron a través del humo y al otro lado, encontraron un pasadizo secreto que llevaba al helipuerto. La ruta de escape de Volkov. Corrieron por el oscuro túnel. Al final, oyeron el sonido de las hélices de un helicóptero. Cuando llegaron al helipuerto, un helicóptero negro estaba a punto de despegar. Frente a él, Alexei Volkov los esperaba con varios de sus hombres. Alimañas persistentes, dijo sacando una pistola. Terminaré esto yo mismo. La batalla final comenzó. Javier e Isabela se cubrieron tras unos contenedores. Isabela, yo los distraigo. Dispara al helicóptero. Si despega, se habrá acabado, gritó Javier. Se lanzó al descubierto atrayendo el fuego enemigo. Una bala le rozó la mejilla, otra le alcanzó en el brazo.
El dolor era insoportable, pero no se detuvo. Mientras tanto, Isabela apuntó con precisión. Su objetivo no era Volkov, sino el sistema hidráulico del rotor de cola del helicóptero, un punto débil que conocía por los diseños de su padre. Contuvo la respiración y disparó 3 veces. El tercer proyectil dio en el blanco. El rotor de cola estalló en chispas. El helicóptero se desestabilizó y el piloto tuvo que abortar el despegue. El plan de huida de Volkov había fracasado. En el helipuerto solo quedaban ellos 3. ¿Quiénes sois?, gritó Volkov con los ojos inyectados de odio. No somos nadie, respondió Javier, sujetándose el brazo herido. Somos los fantasmas del pasado que aplastaste. Volkov lo reconoció entonces. Aquella mirada. La del jefe de la unidad de fuerzas especiales españolas que él mismo había masacrado. Así que sobrevivió una rata. Y tú debes de ser la hija de Jonathan Serrano. Tienes los mismos ojos de idealista estúpido. Las palabras enfurecieron a Isabela, pero Javier la detuvo. Este es mío. Tiró su pistola y sacó el cuchillo de combate. Volkov hizo lo mismo. Era un antiguo Spetsnaz, un monstruo. Se lanzaron el uno contra el otro. El choque de acero resonó en la noche. Sus movimientos eran inhumanamente rápidos y brutales. La sangre empezó a brotar de las heridas de ambos. Javier, debilitado por la pérdida de sangre, empezó a flaquear. Volkov aprovechó, lo derribó y le puso el cuchillo en el cuello. Se acabó, rata. Justo cuando Volkov sonreía, Javier, con sus últimas fuerzas, le arrojó un puñado de tierra a la cara. Volkov, cegado por un instante, vaciló. Javier se abalanzó y le clavó el cuchillo directamente en el corazón. ¡Arc! Volkov lo miró incrédulo, mientras la sangre brotaba de su boca. Este es el sabor del abismo, le susurró Javier al oído. Era el requiem final por sus compañeros caídos. El cuerpo de Volkov se desplomó. El gran mal que gobernaba el mundo había llegado a su fin. Javier se derrumbó agotado. Isabela corrió a su lado llorando. En ese momento, una enorme explosión sacudió la isla. El sistema de autodestrucción de Volkov se había activado. «Levántate». Isabela ayudó a Javier a subir al helicóptero dañado. Se sentó en la cabina y empezó a manipular los controles. ¿Sabes pilotar esto? Mi padre me enseñó. Los principios son los mismos. Las hélices volvieron a girar. La isla explotaba en una reacción en cadena. Justo cuando lograron despegar, una detonación final hundió la isla entera en el mar. Dejando atrás el reino en llamas, se elevaron en la oscuridad. Lo habían perdido todo, lo habían destruido todo. Solo les quedaban sus heridas y el uno al otro. El helicóptero volaba a duras penas en la noche. Isabela luchaba con los mandos, pero el rotor de cola dañado hacía que el aparato se zarandeara violentamente. Las luces de advertencia parpadeaban sin cesar. «Maldita sea, no aguantará mucho», gritó. Javier, desplomado en el asiento del copiloto, se desangraba. Su conciencia se desvanecía. Con la vista borrosa, observó a Isabela. «A la tierra más cercana», susurró. «Lo sé, pero apenas nos queda combustible». Estaban atrapados en medio del océano. Entonces el teléfono satélite de emergencia que Mateo le había dado vibró en su bolsillo. Con un último esfuerzo contestó. «Mi capitán». Al otro lado, una voz increíble, la de Mateo Vargas, a quien creía muerto. «Mateo, ¿estás vivo? Luego te explico. He activado el GPS de tu teléfono. Aguanta 5 minutos. Haré lo que pueda». Mateo estaba vivo. Había escapado de su refugio por una salida de emergencia justo antes de que lo encontraran, sacrificándose como señuelo pero sobreviviendo en el último instante. Su voz reavivó la esperanza. Isabela apretó los dientes, luchando por estabilizar el aparato. 5 minutos que parecieron una eternidad. Finalmente el motor se paró. Cayeron en picado hacia el mar. «Agárrate», gritó Isabela. «Crash».
El helicóptero se estrelló contra el agua. El agua helada inundó la cabina. Javier, antes de perder el conocimiento, agarró la mano de Isabela y logró sacarla por una ventana rota. Flotaban a duras penas, agarrados a los restos del helicóptero. En la oscuridad, una pequeña luz apareció a lo lejos. Se acercó y resultó ser un viejo barco de pesca. «He aquí», gritó un anciano desde la cubierta, lanzándoles una cuerda. Era un pescador local que había recibido la señal de socorro pirateada por Mateo. Con sus últimas fuerzas, se agarraron a la cuerda y fueron izados a bordo. Antes de desmayarse, Javier vio el rostro preocupado de Isabela y el débil resplandor del amanecer. La pesadilla había terminado. Se despertaron en la clínica de un pequeño pueblo portuario. Mateo lo había arreglado todo. Javier estuvo varios días entre la vida y la muerte. Isabela no se separó de su lado. Cuando él por fin recuperó la consciencia, lo primero que vio fue a Isabela, dormida en una silla junto a su cama, sujetándole la mano. La puerta se abrió y entró Mateo. «Vaya pintas, mi capitán», bromeó, aunque su voz denotaba alivio. Mateo les contó las noticias. Leviatán había sido desmantelado. Sus datos habían sacudido la política y la economía mundiales. El mundo estaba sumido en el caos, pero también tenía la oportunidad de sanar. ¿Y nosotros?, preguntó Javier. Para algunos somos héroes, para otros terroristas. El gobierno ha reconocido extraoficialmente el mérito de la capitana Serrano, pero no puede volver al ejército. Y a ti, Javier, el gobierno español te niega. Oficialmente no existes. El mundo los había vuelto a abandonar. Ahora somos fantasmas, dijo Mateo con amargura. Quizás sea lo mejor, respondió Javier en voz baja. Ya no quería honor ni patria. Solo quería vivir. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Isabela, que se había despertado. Silencio. Habían perdido su pasado, pero habían ganado la libertad de empezar de nuevo. Tras recuperarse, los tres se reunieron en otro refugio de Mateo, una granja abandonada en el campo. Primero hay que borrar nuestro pasado por completo, dijo Mateo, tecleando en su portátil. Los nombres de Javier Rojas, Isabela Serrano y Mateo Vargas desaparecerán hoy de este mundo. Borró todos sus rastros digitales. Sus propias existencias. Para el mundo, Javier Rojas constaba ahora como desaparecido en combate, e Isabela Serrano, fallecida en un trágico accidente. Mateo Vargas nunca había existido. Durante ese proceso, se despidieron de sus antiguas vidas. Javier quemó la única foto que conservaba de su antiguo equipo. Isabela leyó por última vez una carta de su padre que decía: «Lucha por la justicia, mi querida hija. Pero no dejes que la venganza consuma tu vida. Busca tu propia felicidad». El día que sus pasados fueron borrados, Mateo les entregó nuevas identidades. Ahora, tú eres Marcos y tú, Lucía. Un matrimonio de empresarios. Yo seré Jacobo, un programador freelance. También les dio una parte del dinero que había desviado de las cuentas de Leviatán. Suficiente para vivir el resto de nuestras vidas. Llegó la hora de la despedida. No debemos volver a vernos, dijo Javier con firmeza. Es por la seguridad de todos. Mateo asintió con tristeza. Abrazó a Javier. No mueras, mi capitán, quiero decir, Marcos. Sé feliz. Tú también, Jacobo. Se despidió de Isabela con un gesto de cabeza y se marchó sin mirar atrás. Solo quedaban ellos dos. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Lucía en voz baja. Marcos le tomó la mano. A cualquier lugar donde se oiga el mar y huela a sal en vez de a queroseno. Una leve sonrisa iluminó el rostro de Lucía. Sobre las cenizas de su pasado, eran libres. Juntos empezarían a pintar un nuevo cuadro sobre un lienzo en blanco. Marcos y Lucía condujeron sin rumbo hacia el sur. Días después, llegaron a un pequeño pueblo costero que parecía el fin del mundo. Un lugar que no salía en los mapas, con playas de arena blanca y un mar de color esmeralda. Compraron una vieja casa en una colina con vistas al mar. Juntos, la repararon. Marcos arregló el tejado y el suelo,
Sus manos ya no empuñaban armas, sino martillos. Lucía pintó las paredes y plantó un pequeño huerto, sus manos ya no apretaban gatillos, sino que sembraban vida. Su vida era increíblemente sencilla. Paseos por la playa por la mañana, arreglos en la casa durante el día y atardeceres contemplando el mar desde el porche. Las pesadillas de Marcos seguían allí, pero el consuelo silencioso de Lucía era su mejor medicina. Lucía a veces miraba al horizonte, perdida en sus pensamientos, recordando a su padre y su vida como soldado. Pero entonces miraba a Marcos, y sabía que ya no estaba sola. Se curaban mutuamente. Él acariciaba la pequeña cicatriz de metralla en el hombro de ella besaba la cicatriz sobre la ceja de él. Una tarde, sentados en la playa, ella preguntó de repente, ¿eres feliz? Marcos pensó un momento. No lo sé, respondió con sinceridad. Aún no sé muy bien qué es la felicidad. Pero, añadió tomándole la mano, este momento contigo es el más tranquilo de toda mi vida. Lucía sonrió. Una risa clara que se mezcló con el sonido de las olas. Con eso es suficiente. Apoyó la cabeza en su hombro. No dijeron nada más. Sus pasados eran cenizas, sus nombres habían sido borrados. Ya no eran héroes ni vengadores. Solo eran dos personas curando sus heridas, amándose. El sol se ponía en el horizonte. La sombra